Uno de los elementos más atractivos en la literatura fantástica y del terror es cuando las historias constituyen una cosmogonía que incluye al propio mito en sí. Al percatarse el lector de la manera tan retorcida en la que el universo de dichos argumentos está estructurado, comienza a ser hechizado y a caer en la inmersión que el autor concibió desde el principio. Se trata, por lo tanto, de una atmósfera generada a partir del misterio y la intriga, en donde lo sobrenatural arrastra a los personajes hasta un abismo de pánico, desesperación y muerte. Gracias a todo lo que acabo de decir, quizás estén pensando que Lovecraft y los mitos de Cthulhu sean el tema a tratar, debido a que el esqueleto de todo ello es esencialmente ese. Sin embargo, para quienes ya tienen tiempo adentrados en lo que a las lecturas de horror se refiere, sabrán que el de Providence no es el único en emplear esta estética narrativa, aunque sí uno de los más famosos. El día de hoy echaremos una mirada hacia lo que fue una de sus influencias y, concretamente, una de las bases para una de sus obras más recordadas y controversiales, el gran Robert William Chambers. Robert Chambers nació en Brooklyn, Estados Unidos, aunque su familia poseía raíces escocesas. Fue a estudiar a París, conviviendo con los artistas del fin de siglo y, si miraron el vídeo que subí la semana pasada, sabrán que fue el periodo de apogeo para la corriente artística del decadentismo. Fue tanto su querer por Francia, que en su primer libro titulado In the Quarters, Chambers se dedica a hablar de todas sus experiencias acontecidas ahí. No obstante, dicho sentimiento también sería trasladado hacia su trabajo del año siguiente, El Rey de Amarillo, una colección de cuentos que giran en torno a un libro, una obra de teatro para ser más específico, que tras leerlo causa locura y desgracia. Lovecraft era un entusiasta de esta serie de relatos, por lo que no es de extrañar que su Necronomicon estuviese influenciado por tal concepto. Los dos son recursos literarios ficticios dentro de sus respectivos cánones que desatan una serie de calamidades luego de caer en manos humanas. Además, desde mi punto de vista, Riley bebe mucho de la ciudad maldita de Carcosa. Cabe destacar que tanto Lovecraft y Chambers fueron un modelo a seguir para toda una generación de escritores, donde por un lado tenemos a los susodichos mitos de Cthulhu, mientras que por el otro se encuentra lo relacionado con el ciclo de Carcosa y el Rey de Amarillo, el personaje, no el libro, hecho que podemos constatar en el Gótica 97, una temporada en Carcosa, 21 cuentos extraños en torno al Rey de Amarillo. Así que vayámonos por partes para no entrar en confusión. Carcosa es nombrada por primera vez en el relato de Ambrose Bierce, un habitante de Carcosa del año 1886, que por desgracia no se incluye en el volumen que recopila su narrativa fantástica, es decir, el Gótica 57. Aquí acontece un hecho de lo más normal entre artistas, y es que Chambers, tras leer a Bierce y quedar maravillado, toma los nombres de Carcosa, Hali y Hastur para sus fines. La diferencia más notoria entre el Carcosa de Bierce y el de Chambers es que el primero se trata de una necrópolis nebulosa descrita a través del elemento del recuerdo por uno de sus habitantes, mientras que la Carcosa de Chambers se asemeja más, como ya dije, al Riley de Lovecraft, pues es un sitio envuelto por el misterio y con la notable diferencia de que se haya sumido por el mal a orillas del río Hali en alguna otra dimensión. El tema se complica al abordar al personaje del Rey de Amarillo, que para no entrar en confusión, me referiré a él con el nombre de Hastur. Siendo Bierce nuevamente la base de todo, dentro de su ficción, Hastur es concebido como un dios benigno para los pastores. En otros términos, sigue el arquetipo de la deidad Pan, del que ya haré un vídeo la siguiente semana. Es con Chambers en donde comienza el lío, ya que la ambigüedad asoma sus narices al más puro estilo de Dark Souls, porque Hastur bien podría ser una entidad sobrenatural, tal y como lo expone el cuento La Demoiselle Dis, o bien podría tratarse de un lugar como en el relato El Reparador de Reputaciones, o un concepto fuera del entendimiento humano, siendo el trasfondo para el signo amarillo. Todos estos cuentos sí se incluyen en la edición de Valdemar. Ya sabrán en breve la razón de por qué os digo esto. Por si fuera poco,
Lovecraft seguiría con la tradición de tomar nombres prestados e introduciría a Hastur en sus recurrentes listados cuando hablaba acerca de los monstruos o ciudades creados por sus colegas y maestros. Un ejemplo de ello es apreciable en El que susurraba en la oscuridad. Al final, August Derleth lo incorporó dentro de sus filas y Hastur pasó a ser un hijo de Yog-Sothoth y medio hermano de Cthulhu, sin olvidar que la imagen que todos tenemos de él es precisamente esta, la de Derleth. Me parece harto curioso el hecho de que Hastur, en la visión de Beers, sea el dios al que se encomiendan los pastores, pero que tanto para Chambers y Lovecraft fuese la manifestación del sentimiento del pánico, ya sea o bien por la obra de teatro a través de la cual se le contacta, o por circunstancias meramente Lovecraftianas. Para mí, la similitud con Pan es muy evidente. El Rey de Amarillo ha tenido referencias en otras producciones fuera del ámbito literario. Una de las más sonadas, a mi parecer, es sin duda la serie de HBO True Detective, que no terminé de ver, pero que sé de buena fuente que, además de mezclar la filosofía de Thomas Ligotti, aparece Carcosa y todo lo que ello conlleva. En el ámbito de los videojuegos, más específicamente en Skyrim, tenemos un conjunto de coleccionables llamados los Libros Negros y uno de ellos está titulado como El Regente Amarillento. Tras abrirlo, estará escrito un pequeño diálogo dramático que alude a la obra ficticia de Chambers. Entra Filemina, con el cetro roto. Filemina: ay de mi corazón, afligido por el hado, que no da tierno lustre a aquel que a los dioses da su favor y me trajo su sangrante ser. Por último, aunque no menos importante, está el monje ancestral de Demon's Souls, quien se halla en un salón de estilo oriental y que se manifestará, si es que nos pasamos la campaña en línea, en un jugador invasor. Más tarde, el monje ancestral sería reimaginado en la trilogía de Dark Souls como el personaje de Jeremiah, el rey Shantos, o como Hazel, dedo amarillo, dependiendo cuál sea el Souls que estén jugando. El simbolismo del color amarillo dentro de todo este contexto tiene su lugar en algo con lo que yo tenía bastantes dudas no hace mucho. Para ello, necesité leer el tomo El Lector Decadente para informarme, pues a pesar de que Jesús Palacios nos dice en el prólogo de El Rey de Amarillo, relatos macabros y terroríficos, que Chambers estaba influenciado por los decadentes, me negaba a creerlo, y todo porque el único decadente que había leído con atención era el Conde de Lautréamont. Mi conocimiento se llama muy limitado. Entonces, tras realizar esa lectura decisiva y meditarlo con mucho ahínco, fue que determiné que Palacios estaba en lo correcto. De hecho, concuerdo con algo que dice respecto a que la literatura de Chambers es más sutil y mejor trabajada que la de Lovecraft gracias a todo lo anterior. Pero bueno, mis ideas se han ido por otro rumbo. El color amarillo es el color de la luz solar, de lo alegre, el poder, la inmortalidad y lo viril, asociados esencialmente a la divinidad. Ello se origina en los mitos polares hasta llegar a nuestro mundo cristiano occidental, pasando muchas veces desapercibido. Empero, si rastreamos su etimología, nos percataremos que proviene del latín amarus, que significa amargo o triste y que se relaciona con algunos estados anímicos del cuerpo. Con este color se visten los miembros de la realeza china, variable ya citada en lo referente a Shantos de Dark Souls. Dentro del mundo de las obras de teatro, era un factor que daba pauta a la mala suerte, por lo que estaba estrictamente prohibido su uso. Además, en Inglaterra había un cierto libro amarillo, en donde aparecían varios de los decadentes que nombré a lo largo del vídeo pasado. Sin duda, la justificación de este pigmento no es arbitraria, y el saberlo nos deja ver lo bien trabajado de dicho contexto. El Rey de Amarillo, relatos macabros y terroríficos, que es la propuesta de Valdemar, no recopila al completo la narrativa del original de Chambers. Esto porque no todos los cuentos son de índole fantástica o de terror. Tengo entendido que si desean esa experiencia como tal, deberán acercarse a las propuestas de Pulp Tour Ediciones, sello que se transformó en Críptica Editorial y que espero que sea así porque dejaron la serie de Barney el Vampiro incompleta, o la del Zorro Rojo. Ya me corregirán ustedes en comentarios porque este dato no lo tengo del todo claro. Para compensar lo anterior,
Valdemar intenta que el Gótica 87 no sea una selección a medias tintas debido a que también incorpora algo de The Mystery of the Choice y The Maker of the Moons, un detalle que se agradece en verdad, pues tendríamos lo más relevante que el de Brooklyn aportó al subgénero. Pasaré, como es costumbre, a recitar lo que más me ha gustado. Eso sí, varias narraciones tendrán una obvia conexión entre ellas, como suele suceder con la mayoría de los ciclos literarios. Parecerá broma, pero desde el primer cuento, El reparador de reputaciones, me quedé enganchado debido al tiempo y la atmósfera que evocan. Es el año 1920 en Estados Unidos de una línea temporal diferente. Por ratos tuve la sensación que al fin estaba ante esa combinación perfecta entre una historia noir y el terror más onírico. Poseído por la fuerza que el libro del Rey de Amarillo otorga, el protagonista, más alterado que un poeta en día de paga, intenta por todos los medios hacerse con el poder del paraíso yanqui. Un relato lleno de sorpresas que el lector no esperará. La Máscara, junto a El signo amarillo, serán los dos cuentos que más influenciados estarán por el decadentismo francés, ya que ambos tienen como protagonistas a dos artistas asociados con un final catastrófico. El primero es más bien parecido a una experiencia alquímica trágica, pues su personaje central intenta buscar por todos los medios la fórmula para crear el mármol más exquisito, aun si ello supone sacrificar una bella chica. Mientras que en el segundo tendremos constancia de un pintor ya entrado en años que sostiene un romance poco convencional con su modelo que se halla relacionada con un grupo de personas seguidoras del rey. En ambos, la falsa obra de teatro aparecerá por ratitos y su influencia será siempre a las sombras, al igual que Carcosa. Si bien la Damoiselle d'Is tiene su encanto, sobre todo durante el final, me pareció un poco tedioso. Tendré que destacar que aquí Chambers utiliza, como en casi todo lo que alberga el volumen, el recurso de alterar la realidad para desconcertar al protagonista de turno. En la Damoiselle d'Is ocurre mientras este pasea por los bosques de Bretaña. Es bueno, pero no tan sobresaliente como otros que ya nombraré. Por último, mi favorito fue El creador de lunas, quizás la historia más pulp de Chambers que he leído. Mis ojos se deleitaron con la mezcla perfecta entre criminales y hechos sobrenaturales, puesto que se deberá de conocer cuáles son las razones por las que circula un cargamento de oro artificial con orígenes no tan alejados de la alquimia. La cultura china estará muy presente, algo que no nos debería extrañar por todo lo que ya dije. Confieso que durante toda la narración estuve atento para ver si me daba cuenta de qué forma estaba relacionada con Hastur todo este lío. No obstante, tengo que decir que él ni el libro están conectados, salvo quizás por el color dorado, una variante refulgente del siniestro tono. En definitiva, El Rey de Amarillo, relatos macabros y terroríficos, es uno de esos ejemplares de Valdemar que recomiendo sin titubeos, porque gracias a él es posible conocer todo un universo paralelo a los mitos de Cthulhu, dándonos por enterado que dentro del cosmicismo no todo es Lovecraft. Si pudiera hacerme con el resto de la obra de Chambers, lo haría sin dudarlo. Más que nunca, estoy decidido a saber cómo sus seguidores continuaron con su legado en la recopilación Una temporada en Carcosa, 21 cuentos extraños en torno al Rey de Amarillo. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Ojalá puedan apoyar al canal con una pequeña donación y nos vemos y hasta la próxima.